La variedad será terrible. Un programa sobre la lengua en uso. Este podcast está destinado a reflexionar en torno a las identidades lingüísticas de nuestro país y sobre los usos de la lengua en diversos contextos. Este programa refleja el proceso de los aprendizajes adquiridos en 2024 en el Seminario en Socio y Etnolingüística del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Dr. Alexis Carrel de Río Tercero. Hola, mi nombre es Barney Soriel. Sean bienvenidos a otro capítulo más de este podcast, el espacio donde exploramos temas de educación, lengua y sociedad. En el episodio de hoy nos adentraremos en un tema muy interesante y actual: hablar bien, hablar mal. ¿Qué significa hablar bien y hablar mal? ¿Por qué algunas formas de hablar se consideran correctas y otras no? Acompáñenos en este viaje en el que vamos a cuestionar y reflexionar sobre estos temas y descubrir cómo podemos ser docentes que valoren la riqueza de cada forma de hablar. El lenguaje es, sin duda, una herramienta poderosa. Nos permite comunicarnos, compartir ideas, expresar emociones. Pero el lenguaje es mucho más que solo palabras. También es identidad. Cada vez que hablamos, transmitimos una parte de nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra historia personal. Ahora, imagina a un estudiante que llega al aula con su manera de hablar, su acento, sus expresiones familiares. Muchas veces, estos estudiantes se enfrentan a una norma que les resulta extraña, incluso ajena. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cómo los afecta? Muchos estudiantes, especialmente aquellos de contextos rurales o comunidades marginadas, pueden sentir que hablan mal, porque no se ajustan a la norma que se les exige en la escuela. Y es aquí donde los docentes tenemos una responsabilidad fundamental. Debemos recordar que esas variantes lingüísticas no son errores, son expresiones valiosas de una comunidad, una cultura, un modo de ser. Para entender por qué ciertos modos de hablar se valoran más que otros, debemos hablar de la norma lingüística. ¿Qué es la norma? Bueno, básicamente es un conjunto de convenciones sobre cómo deberíamos hablar y escribir en ciertos contextos formales, como la escuela, los medios de comunicación o los espacios académicos. Pero esta norma es una entre muchas formas válidas de expresión. Sin embargo, en nuestra sociedad, aprender a hablar y escribir de acuerdo con esta norma abre puertas, da prestigio y a veces es visto como un símbolo de estatus. Aquí es donde entra el concepto de prestigio y estigma lingüístico. Algunas formas de hablar se consideran cultas y por tanto valiosas, mientras que otras pueden ser estigmatizadas e incluso discriminadas. ¿Por qué? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad? La respuesta es compleja, pero se basa en lo que Pierre Bourdieu llamó capital lingüístico. Según Bourdieu, el dominio de la norma estándar otorga un tipo de poder social, pero este poder a su vez excluye y margina a quienes no se ajustan a esta norma. Así que, como docentes, tenemos una pregunta importante que hacernos. ¿Queremos perpetuar este sistema o podemos ser agentes de cambio? Aquí es donde empieza nuestro desafío. Si en nuestra clase tenemos estudiantes que hablan de maneras distintas, ¿cómo podemos aprovechar esa diversidad en lugar de intentar que todos hablen de la misma forma? Una opción es diseñar actividades donde los estudiantes puedan comparar sus formas de hablar. Por ejemplo, podemos pedirles que lleven ejemplos de su hablar familiar y que lo contrasten con el registro académico. En lugar de corregirlos, les damos el espacio para que valoren su propia identidad lingüística y vean la norma estándar como una herramienta más, no como la única manera correcta de expresarse. Imaginemos una actividad en la que pedimos a los estudiantes que lleven una historia contada en su casa, con sus palabras y expresiones, y luego la trabajen en un lenguaje más formal o académico. Este tipo de actividades no solo ayuda a los estudiantes a adaptar su lenguaje a distintos contextos, sino que también les muestra que sus formas de hablar son valiosas. En el fondo, enseñar la lengua es más que enseñar reglas.
debería ayudar a los estudiantes a encontrar su voz y a adaptarse a distintos contextos, sin perder de vista quiénes son. Hablar bien no debería significar renunciar a la identidad. Aquí es donde el papel del docente es clave. Podemos ayudar a los estudiantes a entender que hablar en registros diferentes es una habilidad, no una traición a su forma de ser. Podemos mostrarles que la norma estándar es útil en ciertos contextos, pero que ellos no tienen que renunciar a su propio lenguaje. Imaginen el poder de esta enseñanza. Jóvenes que aprenden a hablar bien, sin sentir que están dejando de ser quienes son. Jóvenes que no ven la lengua como una barrera, sino como una herramienta que pueden moldear y adaptar. Para aquellos docentes que quieran profundizar en este tema, les recomiendo explorar la sociolingüística, que estudia cómo el contexto social afecta al lenguaje. Autores como Mikhail Bakhtin y Basil Bernstein han trabajado mucho sobre las formas del habla. Reflejan y responden a la realidad social de cada individuo. Y para profundizar, sugiero lecturas o proyectos en los que los docentes pueden investigar y analizar las expresiones y registros de sus propios estudiantes. Estas exploraciones permiten ver el lenguaje desde una perspectiva más inclusiva y culturalmente respetuosa. Para los docentes interesados, una lectura recomendada es el trabajo de Pierre Bourdieu sobre capital lingüístico, que explora cómo el lenguaje es una forma de poder. También es útil la teoría de la polifonía de Bakhtin, que ayuda a entender cómo cada voz en el aula aporta una perspectiva única. En este episodio hemos explorado el papel de la enseñanza de la lengua en el aula, cuestionando ideas sobre lo que significa hablar bien o hablar mal. Hasta aquí llegamos con este episodio de La variedad será terrible, un programa sobre la lengua en uso. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo donde no hay fronteras entre hablar bien y hablar mal. Aprovecha el calorón, prepárate un pritiao y escuchanos.